Vamos ahora con el tema traslación de funciones. ¿Qué significa trasladar funciones? Mover una función en el eje de las y, arriba o hacia abajo, o también puede ser en el eje de las x, a la izquierda o a la derecha. Para eso siempre se parten de las funciones elementales. Para eso utilizaremos nuestra función cuadrática y nuestra función exponencial. Toda función que nos pongan como ejercicio sale de una función fundamental. Por ejemplo, tenemos y igual a x al cuadrado más 1. ¿A cuál es la que más se parece? Obviamente a nuestra función cuadrática, al tener el x elevado al cuadrado. Cuando a toda la función partiendo de la cuadrática se le suma una constante, esa gráfica se traslada hacia arriba. ¿Cuántas posiciones? El número que esté aquí. Cuando este es positivo, recordemos, se traslada hacia arriba una posición. Para trasladar una gráfica, debemos partir siempre de un punto fundamental de esta gráfica. Si nosotros recordamos la gráfica fundamental de la función cuadrática, su vértice está justamente en el punto 0, 0. Para trasladar de entonces y poder graficar la nueva función, como nos dice más 1 y hay que elevarle hacia la parte de arriba, lo único que hacemos es mover el punto fundamental ese número de unidades, es decir, 1 hacia arriba. Y se convierte en el nuevo punto fundamental. Pero de ahí en adelante la gráfica tiene exactamente la misma forma. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de nuestra función? Esta de aquí, ¿de acuerdo? La misma que la de abajo, simplemente trasladada una unidad hacia arriba. Vamos a ver qué pasaría en cambio si es que el valor es negativo, como tenemos en la parte de acá. La gráfica es la gráfica de nuestra función exponencial. ¿Listo? Entonces, cuando se resta a una función fundamental un valor, la gráfica se recorre hacia abajo esa cantidad, o sea, una unidad. Partamos ahora del punto básico o del punto fundamental de mi gráfica de la función exponencial. La gráfica de la función exponencial siempre pasa por el punto 0, 1. Dado que en este momento se le ha restado 1 a esa gráfica, significa que hay que bajarle una posición, como les expliqué. Por lo tanto, lo que debemos hacer es recorrer este punto una posición hacia abajo y se convierte en el nuevo punto fundamental de mi gráfica exponencial. ¿Cómo me quedaría entonces? De la misma forma, simplemente recorrida 1 hacia abajo. Como podemos ver, la gráfica siempre tiene la misma forma. Simplemente los números que se agregan aquí les suben o en este caso les bajan, ¿de acuerdo? Generando los nuevos puntos elementales. Vamos ahora con la traslación de funciones, pero en el eje de las x. Siempre vamos a partir de una función fundamental, ¿no es cierto? En este caso tenemos también la gráfica de la función cuadrática. Pero miren qué es lo que pasa en esta nueva función. A la variable x le estamos sumando un valor. En la parte de acá arriba le sumamos un valor a toda la función. Aquí es solamente a la variable x. Cuando se le suma un valor a la variable x, se recorre la gráfica el número de posiciones que indique este valor, pero hacia la izquierda, siempre y cuando aquí esté positivo. ¿De acuerdo? Dando en este caso un recorrido de 3 unidades de su punto fundamental hacia la izquierda, porque aquí está el número 3. Recordar, si es que aquí es positivo, giramos hacia la izquierda. Su punto fundamental está en 0, 0. Recorremos 1, 2, 3 posiciones hacia la izquierda. Y ese va a ser el nuevo punto fundamental de mi gráfica. Pero la forma es totalmente igual. Y tenemos entonces esa parábola. Vamos ahora con esta función exponencial. Miren lo que está sucediendo ahora. Ya no se le está sumando un valor o restando un valor a toda la función, sino solamente a la variable x. Cuando el valor que está restándole a la variable x, ¿no es cierto?, es negativo, debemos recorrer la función hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cuántas posiciones? Las posiciones que indica este número. En este caso, el punto fundamental que está en 0, 1, hay que recorrerlo a la derecha 2 posiciones. Entonces,
Cogemos este punto y recorremos 1 y 2 posiciones. Pero el gráfico lo copiamos con la misma forma, quedándome entonces el siguiente gráfico. Siendo entonces los gráficos que están en azul, ¿sí?, los gráficos de las funciones ya trasladadas. Y los gráficos que están en negro, los gráficos de las funciones elementales de las cuales partimos para poder hacer esta traslación de funciones. Vamos ahora con el cambio de tamaño de las funciones. Para eso nos basaremos en la función elemental y igual a x al cuadrado, que es nuestra función cuadrática y su gráfica es una parábola. Hay dos casos en los cuales puede haber un cambio de tamaño de la función. Cuando se multiplica por una constante a la variable x, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Esa constante puede quedar un número entero o puede quedar también un número fraccionario. Analicemos qué pasa en el primer caso cuando el número que está multiplicando es un número entero. Cuando el número que multiplica es un número entero, la gráfica conserva su forma y sus puntos fundamentales, pero se achica, teniendo entonces una gráfica de este tipo. En cambio, ¿qué es lo que sucede en el caso 2? Cuando un fraccionario está multiplicándole, en este caso a la función original, que era la x al cuadrado, lo que sucede con la gráfica es que se amplía, pero su punto fundamental no cambia, simplemente solamente su extensión. Sin embargo, como podemos ver, en ambos casos, la forma parabólica se va a mantener.